Nada en la vida sucede en línea recta. Y deténgase a pensarlo, hay mucha verdad en ello. Nos afectan cosas sobre las que no siempre tenemos control. Personas que entran en nuestras vidas, cambios de trabajo, cambios en la economía, personas y sus vidas, divorcios, muertes, otros problemas. Y por muy buenas intenciones que tengamos, por muy bien guiados que estemos, a veces ocurren cosas que nos desvían o crean dificultades. Es importante aprenderlo porque lo importante es cómo reaccionamos en esos momentos. Traigo esto a colación porque hace poco hice un estudio personal sobre la vida de Salomón a través del libro de Eclesiastés. Y la lente de este libro nos ofrece mucha comprensión acerca de la vida y de esto mismo de lo que estoy hablando, que nada en la vida sucede en línea recta. A veces, cuando se lee el libro del Eclesiastés y probablemente lo haya experimentado, uno se pregunta, vaya, ¿esto es algo negativo? ¿O qué significa realmente? ¿Qué está diciendo realmente? Hay enigmas allí y también hay instrucciones directas. Cuando se observa la vida de Salomón en relación con el libro del Eclesiastés, se pueden aprender varias cosas. Cuando Salomón subió al trono de Israel tras la muerte de su padre David y observa la historia, tal y como se cuenta en el Antiguo Testamento, verá que Salomón tuvo que hacer varias cosas. En primer lugar, su hermano trató de usurpar el trono y tuvieron que hacer una coronación apresurada para él y se convirtió en el rey. Pero entonces David, su padre, en su lecho de muerte le dice, tienes que ocuparte de algunos asuntos pendientes. Hay algunas personas aquí con las que vas a tener que tratar. Estaba Adonías, que había tratado de tomar el trono. Estaba Joab, el general de David, que no siempre hacía las cosas bien. Y luego había un tipo llamado Simeí, que había maldecido a David cuando huía de Jerusalén en el momento de la rebelión de Absalón. David le dijo a Salomón, tienes que ocuparte de esta gente. Y en aquel barrio y en aquella época, lo que eso significaba era que Salomón tenía que eliminarlos. Y fue lo que hizo. Y leemos eso y pensamos, ¿es eso justo? ¿Es eso bueno? ¿Qué significa esto? Bueno significa lo que significa. Salomón tuvo que eliminar a estos hombres para asegurar su tiempo en el trono, siguiendo el consejo de su padre David, quien recordemos era un hombre conforme al corazón de Dios. El Antiguo Testamento nos ofrece un montón de historias sobre la realidad de la naturaleza humana y de la vida, y sobre cómo era realmente ese mundo y esa época. Soy un gran aficionado al cine. Una de las películas que he visto varias veces es El Padrino. Algunos de ustedes conocerán la línea allí, que es muy famosa. No es personal, solo es negocio. Y en cierto sentido, Salomón tuvo que seguir el consejo de su padre David y hacer algunas cosas malas, como vemos, y eliminar a algunas personas para asegurar el trono para la continuidad de la nación. El negocio de un reino, el negocio de una iglesia, el negocio de un imperio, del gobierno, de la vida, es desordenado. No siempre es una línea recta, y eso lo vemos mucho en la Biblia. La gente, el dinero, el poder, los cultos a la personalidad, crean dificultades. Y luego, cuando nos fijamos en el libro de Eclesiastés, hay una frase aquí que ayuda, creo, a enmarcar lo que Salomón tuvo que hacer. Está en el capítulo 7, comenzando en el versículo 15. Salomón escribe, todo esto he visto en los días de mi vanidad, justo hay que perece por su justicia, y hay impío que por su maldad alarga sus días. No seas demasiado justo, ni seas sabio con exceso. ¿Por qué habrás de destruirte? ¿Qué está diciendo? No seas demasiado justo, no seas demasiado sabio. ¿Cómo puedes ser demasiado justo o demasiado sabio? Luego dice, tampoco hagas demasiado mal, no seas insensato. ¿Por qué habrás de morir antes de tu tiempo? Y luego concluye diciendo, presta atención a estas instrucciones, porque el que teme a Dios evitará ambos extremos. La traducción New King James dice, aferrarte a uno mientras buscas entender el otro. Sé justo, pero trata de entender por qué el mundo funciona como funciona y por qué la maldad prevalece a veces, o parece prevalecer. No es que nos volvamos hacia el lado malvado, pero tenemos que entender la naturaleza humana y los porqués del mundo y de la naturaleza humana. Y la historia de Salomón, cuando subió al trono, y ciertas lecciones del libro de Eclesiastés, nos apuntan en esta dirección para entender que nada en la vida sucede en línea recta. Debemos aferrarnos a la rectitud,
No hay duda de eso, y tratar de entender por qué a veces la injusticia atrae a la gente. Y así, al final, somos más sabios y resistimos, y nos mantenemos en la línea recta del camino de vida de Dios. Esa es una lección importante de la vida de Salomón a través del lente de Eclesiastés. Esto es BT Daily. Hasta la próxima.